Las estrellas se difuminaron en rayas plateadas mientras la flota Dree atravesaba el vacío del espacio al timón de la nave de mando. El general Sale, un alienígena semi-alto con ojos azules luminiscentes y una piel metálica elegante, miraba fijamente los flujos de datos que caían en cascada frente a él. Estaba tranquilo, calculando, un guerrero criado para el único propósito de la conquista, pero hoy había una tensión inusual en la atmósfera de la nave, una anticipación colectiva de que algo había sucedido. Dijo la señor Vela, su segunda al mando, su voz aguda y precisa: hemos violado la atmósfera del planeta. Los ojos de Sil se entrecerraron. Excelente, despliega unidades terrestres y prepara el bombardeo orbital. Sus dedos bailaron sobre la brillante consola iluminándose. Los protocolos de invasión en la pantalla. El objetivo estaba claro. Z4, un planeta menor en los límites de la galaxia, en gran parte olvidado por la comunidad interestelar, sus vastos recursos y débiles defensas planetarias lo convertían en el candidato perfecto para la dominación Dree. Se suponía que esto era rutina, pero no lo fue. Una sacudida sacudió la nave. Una ráfaga de alarmas resonó en el puente como la pantalla frente a Sale parpadeó. Señor, algo anda mal. Bell murmuró: nuestros datos no coinciden. El general giró en su silla. La autoridad en su voz cortando el ruido explica las firmas energéticas del planeta, la composición atmosférica, la disposición geográfica, nada de eso se alinea con el perfil de Z, es como si hubiéramos aterrizado en otro lugar por completo. Los ojos de Sil se oscurecieron. En otro lugar según nuestros sensores. Hemos invadido la Tierra. El peso de la palabra envió una onda de incredulidad a través del puente. La Tierra, la legendaria cuna de la humanidad AS, infame en toda la galaxia por su naturaleza errática, su resiliencia frente a fuerzas superiores. Los cuentos de las defensas impredecibles y las estrategias caóticas de la Tierra eran materia de leyenda. Ninguna especie que había intentado conquistarla había regresado jamás. La mirada de Sil se agudizó. ¿Me estás diciendo que hemos pasado por alto cada salvaguardia en el universo conocido e invadido accidentalmente la Tierra? ¿Cómo es eso posible? Bell palideció. Nuestros sistemas de navegación se vieron comprometidos, una falla en las coordenadas interestelares, el silencio flotaba pesado en el aire. Perforado solo por el zumbido de los motores. Esto no fue un error menor, esto fue catastrófico. Aborten la invasión. Sale ordenó con su voz acerada, pero subrayó con un toque de urgencia: llamen a las unidades terrestres ahora. Pero era demasiado tarde. Debajo de la nave de mando las calles de lo que inconfundiblemente era la Tierra se unieron con el caos. Tropas terrestres. Criaturas altas y delgadas con exoesqueletos blindados y brillantes ojos azules descendieron de naves de desembarco. Armas encendida, su misión despejada: tomar el control de puntos estratégicos clave. Pero algo estaba terriblemente mal. La resistencia que esperaban no estaba allí. Las ciudades parecían extrañamente primitivas para lo que los Dree entendían de la Tierra. La arquitectura baja y densa, nada como las colonias espaciales humanas descritas en sus bases de datos, pero no había soldados humanos corriendo para defender su mundo, ninguna flota corriendo a la órbita para tomar represalias. Los soldados Dree dispersos. Confusión parpadeando a través de sus filas. Uno de ellos, una batalla. Arden, el teniente llamado Draza, bajó su rifle de pulso mientras observaba el área. Algo anda mal. Le sisea a su escuadrón. Su escuadrón, una unidad de élite de guerreros criados para Conquest, aterrizó en una lluvia de potencia de fuego. La escena capturada en la imagen los muestra en el calor de la batalla. Elegantes y poderosos, sus armas brillando con energía de plasma mientras desataban destrucción en todo lo que los rodeaba. Se movían con aterradora precisión sus formas oscuras, lanzándose a través de los pasillos industriales de una enorme instalación que se extendía infinitamente. En la imagen están saltando de plataformas, descargando su armamento alienígena. La luz de sus armas corta a través de la penumbra de la instalación, creando un espectáculo inquietante de violencia y destrucción. Pero incluso mientras avanzan hay algo incómodo en sus movimientos, como depredadores inseguros de si son realmente los cazadores o los
Cazados la instalación, un compuesto terrestre no contraataca de manera coordinada. Es como si los humanos fueran tomados por sorpresa sin darse cuenta de que una invasión a su planeta acaba de comenzar. Un rayo de plasma rasga el aire incinerando una barricada de metal mientras los soldados Dree irrumpen en la instalación. La voz del Diar corta a través de los cals. Esto no se ve bien, no hay resistencia, no hay defensas avanzadas. ¿Dónde está el ejército humano? La respuesta fue clara: esto no era la Tierra del futuro que habían esperado. Algo estaba muy mal. Entonces, por las comunicaciones, una orden brusca de Sale a todas las unidades. Retírense inmediatamente, este no es Etor, esta es la Tierra, debemos retirarnos antes de que pudiera terminar. El suelo tembló. Draza giró. Sus ojos azules se abrieron de par en par con horror cuando una ola de vehículos humanos de aspecto primitivo, tanques, helicópteros y jeeps cargaron hacia ellos, pero sus movimientos eran erráticos, casi entraron en pánico. Estas no eran tropas curtidas en la batalla, sino una milicia heterogénea armada con armas rudimentarias. Los humanos no parecían la fuerza imparable de la leyenda, parecían desesperados. Una explosión atravesó el aire enviando a un soldado Dree cercano a volar. El corazón de Doctor latía con fuerza cuando se dio cuenta de que corrían más peligro del que había anticipado, no porque los humanos fueran poderosos, sino porque no se suponía que estuvieran allí en absoluto. En el puente, Sale observó con incredulidad cómo la señal terrestre transmitía la escena caótica. Su fuerza de invasión, sus soldados meticulosamente entrenados, estaban siendo retenidos no por el poder de la Tierra, sino por la pura fuerza del planeta. Imprevisibilidad. Los humanos no estaban contraatacando de la forma en que sus simulaciones habían demostrado, no estaban empleando tácticas militares avanzadas ni lanzando defensas espacio-tierra. En su lugar estaban huyendo, dispersándose de terror. No tiene sentido, Bell susurró, esta no es la Tierra, hemos estudiado a estos humanos, su tecnología está toda obsoleta. Los puños de Sil se apretaron, su mente corrió. Los protocolos de defensa de la Tierra deberían haber sido formidables, la red de defensa planetaria por sí sola debería haber destrozado sus naves en el momento en que entraron en la atmósfera, pero esa red no estaba a la vista. Una fría comprensión recorrió su columna vertebral. Bell comenzó lentamente. ¿Qué año es? Los dedos de Bell bailaron por la consola, su expresión se tensó cuando apareció la respuesta: es 2024, señor. La sangre de Sil se heló. 2024. No solo habían invadido el planeta equivocado, habían invadido la Tierra en el siglo equivocado. Abajo en la superficie, Draza y su escuadrón fueron inmovilizados no por fuerzas superiores sino por gran cantidad. Los humanos habían reunido sus armas y tácticas improvisadas, abrumando a los Dree que estaban sin estar preparado para la errática y casi salvaje resistencia. Draza gruñó mientras disparaba una ráfaga de plasma que cubría la retirada de su escuadrón. Necesitamos extracción ahora. De vuelta en la nave de mando, Sale observó las pantallas con creciente horror. Sus fuerzas estaban dispersas, desorientadas, abrumadas por criaturas que apenas salían de su infancia tecnológica. Estamos demasiado expuestos. Bell instó. Necesitamos retirarnos. Los ojos de Silk brillaron con una intensidad espeluznante. La misión había fallado antes de comenzar y la situación se estaba saliendo de control. Cada instinto le decía que redujera sus pérdidas para retirarse antes de que sus fuerzas fueran aniquiladas por el caos impredecible de la guerra humana temprana. Pero algo le asintió con la cabeza, una pregunta que no podía ignorar. Si esto era la Tierra en 2024, ¿cómo se habían deslizado a través de sus defensas? ¿Cómo la flota alienígena más avanzada de la galaxia se topó con este primitivo remanso por accidente? Su mente corrió juntando fragmentos de datos buscando respuestas y luego, como si hubiera sido golpeado por una revelación repentina, dijo, no tropezamos con la Tierra por error. Susurró algo. Alguien quería que viniéramos aquí cuando las naves Drake comenzaron a retroceder. Sus motores rugían para escapar de la locura de abajo. Sale no podía quitarse la sensación de que todo esto había sido parte de un plan mayor e invisible y que lo que fuera que lo estuviera orquestando estaba lejos de terminar. Las naves alienígenas rugieron de regreso a la atmósfera. Los motores se tensaron mientras las fuerzas Dree intentaban retirarse del suelo.
Los humanos, primitivos para los estándares Dree, continuaron su resistencia desorganizada, lanzando todo lo que podían reunir a los invasores imponentes. Humo y fuego se extendían por el cielo, un caos que desafiaba el orden regimentado del ejército Dreim. Pero no era la ferocidad humana lo que ponía nervioso al general Sale. Había visto cosas mucho peores en sus campañas por la galaxia. Lo que lo atormentaba, lo que hacía que sus dedos se crisparan nerviosamente en el reposabrazos de su silla de mando, era lo incorrecto de todo. Nunca deberían haber estado aquí, sin embargo, lo estaban. Asintió ante sus pensamientos, excavando profundamente en los rincones de su mente, llenando cada cálculo racional con dudas. Y mientras los soldados Dree intentaban escapar desesperadamente, la trampa solo parecía apretarse a su alrededor. En la superficie, Draza arrastró a un soldado herido. Su compañero de escuadrón Cal, sin embargo, a través de un corredor en llamas de lo que parecía ser una fábrica abandonada. Las paredes estaban manchadas con años de negligencia, cables colgaban flojos del techo, provocando la ironía, no se le escapó. Un guerrero criado para la conquista galáctica reducido a buscar refugio en una reliquia en descomposición de una industria humana olvidada. Esto está mal. Cal tosió, su voz débil mientras la sangre azul goteaba de una herida en su abdomen. ¿Cómo nos están haciendo esto estas criaturas? Draza gruñó con frustración, disparando otra descarga de plasma hacia un grupo de soldados humanos que avanzaban. No estaban usando sus tácticas, las que les habían inculcado desde la infancia, sino pánico. Los humanos pululaban, se dispersaban como hormigas cuya colina había sido pateada, y sin embargo, estaban ganando. No lo están, murmuró Draza arrastrando a Cal más lejos. Estamos perdiendo porque esta no es nuestra lucha. No necesitaba decir más. El extraño vacío del campo de batalla, la falta de una respuesta inteligente de los defensores de la Tierra. Todo gritaba que no estaban donde deberían estar. Esta Tierra no estaba preparado para una invasión, pero algo estaba preparado para ellos en la nave de mando. Sil se paró frente a la amplia ventana panorámica de su cubierta de mando. La vista revelaba el mundo en llamas debajo de ellos. Observó con la mandíbula apretada mientras las fuerzas terrestres se revolvían en desorden. Su pulso se aceleró. Se suponía que tenían la ventaja, pero estaba claro que la ventaja se le escapaba como agua entre los dedos. ¿Qué año dijiste que era?, exigió Sil. Sus ojos aún estaban fijos en el caos de abajo. Vela, parada justo detrás de él, se mordió el labio. 2024, señor. Nuestra inteligencia debe haber sido comprometida. Sil golpeó con el puño la consola frente a él. Chispas volando de los controles. No, esto es otra cosa. Algo deliberado. Su voz se fue apagando y una creciente sensación de pavor comenzó a abrirse paso en sus pensamientos. No solo se habían topado con la Tierra, habían sido enviados aquí. Cuando la comprensión se asentó, el peso de la situación era casi insoportable. ¿Quién podría haber orquestado algo así y por qué? Bell dudó un momento antes de hablar. Su voz apenas fue un susurro. Es como si alguien quisiera que atacáramos la Tierra. Ahora en su punto más débil, Sale se giró para mirarla. Sus brillantes ojos azules ardían con intensidad. Exactamente. ¿Pero quién querría eso y por qué la Tierra en este estado primitivo? La mandíbula de Sale se tensó mientras su mente corría por las posibilidades. ¿Quién se beneficiaría de atraer a los Dree aquí de todos los lugares y de todos los tiempos? No estaban aquí por recursos o territorio, habían sido provocados en un escenario que desafiaba toda lógica y ahora sus fuerzas estaban siendo sistemáticamente destrozadas por un enemigo que no debería haber sido capaz de siquiera oponer resistencia. Draza tropezó con los restos de una ciudad-tierra, la resistencia improvisada de los humanos disminuía, pero aún representaba una amenaza. Él y los pocos miembros supervivientes de su escuadrón se habían visto obligados a refugiarse en una estructura que alguna vez había sido una especie de edificio industrial, una fábrica por lo que parecía. El techo se había derrumbado en secciones dejando entrar la tenue luz humeante de las batallas que se libraban afuera.
Draza intentó estabilizar su respiración. La situación se estaba saliendo de control con cada momento que pasaba. Su unidad Cal crepitaba con las voces de sus compañeros soldados, cada informe más sombrío que el anterior. Esto es una locura, murmuró para sí mismo, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de extracción. No se suponía que lucháramos aquí. Nada de esto se suponía que pasara. Un miedo frío se apoderó de él. Los humanos no estaban ganando porque fueran superiores. Estaban ganando porque se suponía que los Drey no estaban aquí en primer lugar. Habían estado fuera de su elemento desde el momento en que aterrizaron. Era como si el universo mismo estuviera trabajando en su contra. Entonces, cuando se arrodilló junto a Cal, aunque un destello de movimiento llamó su atención, a lo lejos, detrás de las ruinas humeantes, vio algo que hizo que su corazón se saltara un latido. Allí en la distancia los vio, extrañas estructuras imponentes que no pertenecían a esta tierra, no en 2024. Eran cosas mecánicas delgadas que brillaban con una luz sobrenatural. La tecnología no se parecía a nada que los Drey o los humanos poseyeran, era alienígena, pero no de ellos. ¿Qué es eso? Ja, pensó, coqueteando débilmente, sus ojos apenas lograron seguir la mirada de Daza. Draza se quedó de pie. Su pulso se aceleró cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. No eran los únicos en este planeta. En la nave de mando, la mente de Sil se agitaba con posibilidades. Los datos no mentían. Alguien los había atraído aquí, y fueran cuales fueran las fuerzas que estaban trabajando, estaban más allá de la comprensión de Dree. Fue entonces cuando Bell recibió una repentina ráfaga de datos de sus sensores de largo alcance. «Señor, estamos captando algo», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Otra fuente de energía, pero no es humana ni Dree». Los ojos de Sil se entrecerraron. «¿Qué es?» Los dedos de Bell bailaron sobre la consola mientras intentaba interpretar las lecturas. «Es antiguo, mucho más antiguo que cualquier cosa que hayamos encontrado antes». La pantalla parpadeó y el estómago de Sil se retorció. Las firmas de energía no coincidían con nada en sus bases de datos. Lo que fuera que estuviera ahí abajo en la superficie con ellos no era humano ni Dree, era algo más antiguo, algo enterrado en lo profundo de los anales de la historia olvidada del universo. Entonces la comprensión lo golpeó. No estaban aquí para conquistar la Tierra, estaban aquí porque algo los quería aquí, algo que había estado esperando mientras Draza miraba las estructuras alienígenas que se elevaban en la distancia. Un zumbido bajo comenzó a emanar de ellos. El suelo tembló. Fuera lo que fuese, estaban despertando. Aunque Cal, murmuró Draza, sacudiendo a su camarada herido. Tenemos que movernos ya. Aunque Cal gimió. Apenas consciente, Draza ya estaba de pie, levantando al soldado herido sobre su espalda. No había tiempo que perder. Desde las estructuras alienígenas, largos zarcillos de luz comenzaron a desplegarse como las extremidades de una inmensa criatura de otro mundo. Despertando de Eons of Slumber. El aire crepitó con energía y los humanos, los pocos que aún eran capaces de luchar, giraron sus armas hacia las brillantes torres, disparando salvajemente en todas direcciones. Pero Draza sabía que era inútil. Ya no estaban luchando contra un enemigo humano. Estaban luchando contra algo mucho más allá de su comprensión. Y era demasiado tarde para correr. Cuando los zarcillos de luz comenzaron a extenderse hacia el cielo, la red de comunicaciones Dree cobró vida. Al principio habló, fue un susurro, un tono suave y melódico que parecía casi agradable, pero a medida que se hacía más fuerte, se hizo evidente que este no era un mensaje de paz. No se suponía que vinieras aquí. La voz dijo con calma pero con una certeza escalofriante. Pero ahora que lo tienes, no te irás. La sangre de Drask se convirtió en hielo al oír las palabras. Esto no era una resistencia humana, esto era una prisión. La Tierra no era solo un planeta atrasado. Habían caído en una trampa tendida por fuerzas que no podían ni empezar a comprender en la nave de mando. Sil también oyó la voz, aunque era débil, distorsionada por la interferencia de la atmósfera del planeta. Se giró hacia Bell,
que intentaba frenéticamente dar sentido a las señales que recibían. Señor, esa voz viene de las estructuras del planeta. Bell dijo con voz temblorosa, los hemos detectado por toda la superficie, han estado inactivos hasta ahora. La mandíbula de Sil se apretó, todo estaba encajando, las antiguas estructuras, la repentina aparición de la flota Dree sobre la Tierra, el cambio inexplicable en sus sistemas de navegación, no fue un fallo, los habían traído aquí deliberadamente, ¿pero por qué? No tuvo que esperar mucho tiempo por una respuesta. La voz volvió a sonar más fuerte, esta vez resonando por toda la nave, haciendo vibrar las paredes. Nos has despertado, ahora enfrentarás las consecuencias. En el Drazar corrió sobre la superficie, aunque Cal estaba apenas consciente sobre su espalda mientras las estructuras alienígenas seguían zumbando con energía. Lo que sea que estuviera sucediendo, estaba claro que los Drey no iban a salir vivos de esto a menos que actuaran rápido. Pero mientras Drazar corría, un pensamiento lo asaltó. Si estos seres ancestrales los hubieran querido muertos, podrían haberlos aniquilado al instante, pero no lo hicieron. Querían algo más. Drazar se detuvo bruscamente. Su mente corría. ¿Qué era? ¿Qué podrían ganar al atraer a los Drey aquí de todos los lugares en este momento específico? Y entonces lo golpeó. La Tierra era un cebo, pero ellos no eran la presa. Los Drey eran lo que fueran estos seres ancestrales. Habían estado esperando, observando, y ahora que los Drey estaban aquí, estaban listos para activar su trampa. Sale se quedó en un silencio atónito mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. La invasión de la Tierra había sido orquestada por una fuerza desconocida y ahora que estaban aquí no había salida, pero Sale no se rendiría sin luchar. Vela, dijo en voz baja, con voz firme, preparen la flota para una retirada a gran escala. Bell lo miró en estado de shock. Señor, no podemos dejar las fuerzas terrestres. Dije que preparen la flota. Sale espetó, sus ojos brillaban de furia. Hemos caído en una trampa y si no salimos de aquí ahora, ninguno de nosotros sobrevivirá. Pero incluso mientras decía esas palabras, Sale sabía que era demasiado tarde. Las antiguas estructuras estaban cobrando vida y no había forma de escapar de ellas mientras la flota Drey se preparaba para su desesperada retirada final. La voz resonó una última vez por la nave, un escalofriante recordatorio del destino que les esperaba. No puedes ejecutar, el ciclo ha comenzado. La voz resonó de nuevo vibrando por el casco de la nave Dree, un inquietante recordatorio de que cualquier fuerza antigua que yaciera latente bajo la superficie de la Tierra ahora había despertado y estaba jugando con ellos como un depredador saboreando a su presa. No puedes ejecutar, el ciclo ha comenzado. El general Sale permaneció en silencio en la cubierta de mando, su mente acelerada, había liderado a sus fuerzas a través de innumerables sistemas, había vencido a enemigos en mundos mucho más peligrosos que este planeta atrasado. Pero esto era diferente. Estaban atrapados en una red de la que ni siquiera se dieron cuenta de que existían hasta que fue demasiado tarde. No había escapatoria, no había retirada. La voz, lo que fuera que la controlaba, los tenía acorralados, pero Sale no estaba listo para aceptar la derrota, aún no. Los dedos de Bell bailaron por la consola, buscando desesperadamente una solución. Señor, estamos detectando oleadas de energía de la superficie del planeta. Las estructuras, las que informó Draza, se están extendiendo, extendiendo. La voz de Sil era baja, peligrosa. Sí, respondió Bell, sus ojos se abrieron de par en par mientras absorbía los datos. Están enviando zarcillos de energía por todo el planeta, están convergiendo en algo en lo profundo de la corteza terrestre, es como si estuvieran extrayendo energía. Sil terminó por ella. No solo están despertando, están alimentando algo. Un largo silencio siguió. Cada instinto en el cuerpo de Sil le gritaba que corriera, pero la realidad era clara, no había salida. Las naves Drey estaban atrapadas en órbita, sostenidas por el agarre invisible de la fuerza que se había activado debajo de las fuerzas terrestres. Estaban dispersos, desorientados y abrumados, y la Tierra, primitiva como era,
se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Al segundo, Draza se agachó detrás de una pila de escombros, aunque Cal todavía colgaba sobre su hombro. Su escuadrón se había ido, perdido en el caos de la retirada, pero eso no importaba ahora, todo lo que importaba era la supervivencia. Las estructuras alienígenas en la distancia brillaban con una luz de otro mundo, sus arcillos de energía se extendían hacia el cielo como las raíces de un árbol interestelar colosal, y sin embargo, incluso cuando la luz se hizo más brillante, el aire alrededor de Draza parecía volverse más frío, más opresivo. Sabía que no podían quedarse aquí, los humanos habían dispersado sus fuerzas, tan rotos como los Drey, pero algo más estaba surgiendo, podía sentirlo en sus huesos. Cal tosió débilmente, su voz apenas audible. «Tenemos que salir de aquí, no hay salida», murmuró Draza con amargura, escaneando el horizonte en busca de alguna señal de ayuda. «Hemos estado atrapados aquí y lo que sea que esté controlando esas torres, lo que sea que nos esté hablando, no nos deja ir». Cal, esos ojos. Revoloteó su fuerza desvaneciéndose entonces. ¿Qué hacemos? La mente de Drask corrió toda su vida había sido construida alrededor de pelear guerras, conquistar planetas siguiendo órdenes, pero esto era diferente, este era un rompecabezas, y si no lo resolvían pronto iban a morir aquí, piensa Draza, siseó para sí mismo apretando los puños y frustración. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué ahora? Dirigió su mirada hacia las imponentes estructuras alienígenas. De nuevo los arcillos de energía parecían latir en ritmo como el latido del corazón de una gran bestia dormida, y entonces lo golpeó. Las estructuras no eran armas, eran conductos, lo que fuera que estuviera sucediendo debajo de la superficie no se trataba de los Drey en absoluto, se trataba de la Tierra. Estos seres antiguos habían estado esperando este momento para que estas estructuras se conectaran para obtener energía del planeta mismo, y ahora con los Drey aquí tenían lo que necesitaban, nos querían aquí. Draza murmuró, realización amaneciendo en el no éramos los invasores, éramos el catalizador. Kalo se movió débilmente, catalizador, para que el corazón de Drask latía con fuerza mientras reconstruía las piezas. Necesitaban nuestras naves, nuestra energía, nuestra presencia para despertar lo que sea que esté enterrado aquí. La Tierra nunca fue el objetivo, estábamos de vuelta en la nave de mando. Sale había llegado a la misma conclusión. Sus dedos se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla mientras revisaba el día que llegaba de la superficie. Las lecturas de energía estaban fuera de serie, algo masivo se estaba agitando bajo la superficie del planeta y era solo cuestión de tiempo antes de que se liberaran. Os usaron, dijo Sale en voz baja, su voz llena de una mezcla de rabia y asombro. Nunca estuvimos aquí para conquistar este planeta, estuvimos aquí para activar algo mucho más antiguo, algo que nunca estuvo destinado a ser perturbado. Bell lo miró, el miedo se apoderó de sus ojos. Señor, si eso es verdad, entonces hemos jugado en sus manos. ¿Qué hacemos? Sale guardó silencio durante un largo momento, su mente acelerada. La comprensión era repugnante pero innegable. No estaban aquí para luchar contra la Tierra, estaban aquí para despertar un poder antiguo, algo que había permanecido latente durante milenios, y ahora gracias a ellos era libre. Acabamos con esto, dijo Sale finalmente, su voz fría y decidida. Lo detenemos antes de que sea demasiado tarde. Pero como preguntó Bell, su voz temblorosa, nosotros ni siquiera sabemos con qué estamos lidiando. Sunk entrecerró los ojos. Sabemos lo suficiente. Las estructuras están extrayendo energía del planeta. Si interrumpimos el flujo, si cortamos la conexión, perderán su fuente de energía y lo que esté debajo de la superficie permanecerá enterrado. Bell parpadeó aturdido. ¿Te refieres a destruir el planeta? La expresión de Cell era sombría. No el planeta, solo las estructuras. No tenemos que volar todo en pedazos, solo lo suficiente para interrumpir el flujo de energía. Hubo un largo silencio mientras Bell procesaba la enormidad de lo que Sale estaba sugiriendo, pero al final asintió. Era su única opción. Preparen las naves. Sil ordenó. Su voz se llenó de una nueva determinación. Vamos a apagar esto permanentemente. Drask respiraba en jadeos cortos mientras corría por las ruinas. Aunque Cal apenas se mantenía en su mente, corrió. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Las estructuras alienígenas, los zarcillos de energía, todos estaban conectados, extrayendo energía del planeta, y si Draza pudiera encontrar una manera de cortar esa conexión,
podrían sobrevivir a esto. Cuando dobló una esquina, sus ojos se posaron en una enorme estructura que se elevaba de la tierra, sus agujas crepitaban. Con energía esto era el eje central, el corazón de la red, necesitamos destruirlo, murmuró Draza para sí mismo, su pulso se aceleró. Si podemos cortar el flujo de energía, pero antes de que pudiera terminar una voz resonó en su mente, la misma voz que les había hablado desde el principio, no pueden detenernos. Draza se congeló, su sangre se heló ya. Cumplieron su propósito, el ciclo continuará, es demasiado tarde. Por un momento la resolución de Drask vaciló, la voz era tan tranquila, tan segura, pero luego negó con la cabeza dejando el miedo a un lado. No siempre había una salida, siempre su mente corrió buscando una solución, y luego como por instinto supo lo que tenía que hacer. La fuente de energía, Draza murmuró para sí mismo, si puedo sobrecargar el sistema, forzarlo a implosionar. No tuvo tiempo de pensarlo, solo tenía que actuar de nuevo en la nave de mando. Sale observó cómo las fuerzas terrestres se apresuraban a ejecutar el plan. Las naves Dree descendieron hacia la superficie, sus armas apuntando a las estructuras alienígenas listas para desatar todo su poder, pero incluso cuando las naves se preparaban para disparar, la voz volvió a sonar más fuerte, esta vez reverberando por cada rincón de la flota. No puedes cambiar lo que se ha puesto en movimiento, el ciclo continuará, todos ustedes son parte de él. Sale apretó los puños apretando la mandíbula. No, si puedo evitarlo. Con una sola orden la flota Dree abrió fuego, sus armas lloviendo sobre las estructuras alienígenas. Explosiones sacudieron la superficie del planeta mientras las agujas de energía colapsaban una por una, sus zarcillos parpadeaban y se desvanecían por un breve y aterrador momento. Sale pensó que podría no ser suficiente, el suelo tembló y el aire crepitó con energía, pero luego cuando la estructura final cayó el planeta se quedó quieto, las oleadas de energía se detuvieron, la voz se quedó en silencio y el antiguo poder debajo de la tierra permaneció enterrado. Lo habían logrado. Draza se desplomó en el suelo jadeando por respirar mientras la última de las estructuras alienígenas se derrumbaba a su alrededor. Cal, aunque yacía a su lado apenas consciente pero vivo, habían sobrevivido mientras el polvo se asentaba. Draza miró al cielo, viendo cómo las naves Drey ascendían a la órbita. La amenaza había sido neutralizada, el ciclo se había roto, pero incluso mientras yacía allí exhausto y maltratado, Draza no pudo sacudirse la sensación de que apenas habían comenzado a comprender con que se habían topado. La Tierra no era solo un planeta, era una prisión y habían estado peligrosamente cerca de desbloquear lo que fuera que estuviera enterrado bajo su superficie, pero ahora con las estructuras alienígenas destruidas, ese poder permanecería sellado para siempre. En la nave de mando Sale se paró frente a la ventana panorámica mirando el planeta de abajo. La misión había fallado, pero habían sobrevivido y al final eso era todo lo que importaba. Vela se acercó a él con voz suave. Señor, las lecturas de energía se han ido, se acabó. Sale asintió, pero su expresión permaneció sombría. Por ahora se apartó de la ventana. Su mente ya estaba cambiando al siguiente desafío. Los Drey se recuperarían, siempre lo hacían, pero la Tierra, este primitivo mundo olvidado, había revelado un secreto mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Y mientras la flota Dree se preparaba para partir, Sale sabía una cosa con certeza. Nunca regresarían, el ciclo se había roto, la historia estaba completa, no había más cabos sueltos, no más misterios que resolver. Los Drey habían jugado su papel y ahora se desvanecerían en los anales de la historia galáctica para nunca volver a hablar de la Tierra, y el antiguo poder bajo el planeta permanecería encerrado para siempre fuera de su alcance.